Bienvenidos al panel titulado Enseñanza, Aprendizaje de las Políticas Públicas en México. En esta presentación nos acompaña el día de hoy el doctor Raúl Hernández Mar de la UAM Lerma, la doctora Gabriela Martínez Tiburcio, también de la UAM Lerma, el doctor Jorge Enrique Culebro Moreno de la UAM Coajimalpa, el doctor Alejandro Navarro Arredondo de la UAM Xochimilco y el doctor Alejandro Salazar Adams, quien pertenece a esta institución, el Colegio de Sonora. Es un gusto contar con la presencia de todos ustedes. El orden de participación de los panelistas será en este mismo orden en que han sido mencionados, previa lectura de su semblanza. La dinámica durante esta presentación será la siguiente. Primero, cada expositor tendrá su espacio para realizar sus aportaciones. Después de la participación de todos los panelistas, se abrirá un espacio para las preguntas de los asistentes, a quienes se les hace una atenta invitación para que formulen sus preguntas o comentarios en la sección de chat. Bueno, para iniciar este panel es momento de presentar a nuestro primer invitado. El doctor Raúl Hernández Mar es doctor en Ciencias Sociales en la línea de Investigación, Sociedad y Territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha impartido diversos cursos en diferentes instituciones, publicado artículos especializados de investigación, coordinado libros científicos y realizado la dirección de proyectos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Fue investigador nacional del SNI nivel 1. Actualmente es profesor del posgrado integral en Ciencias Administrativas en la UAM Iztapalapa y en el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Asimismo, es integrante de la red temática Gobernanza Metropolitana del CONACYT, es investigador, miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México y profesor investigador adscrito al Departamento de Procesos Sociales en UAM Lerma. Cuenta con un perfil deseable PRODEP y sus líneas de investigación son implementación, evaluación de políticas públicas urbanas y gobernanza territorial. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Raúl Hernández. Muy buenas tardes y le cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la atención brindada por el doctor Víctor Peña y también por la amable presentación de Tere. El día de hoy voy a presentarles un tema que tiene que ver con los retos de la enseñanza de las políticas públicas en México. Entiendo que ustedes están iniciando una nueva generación y tal vez algunos de los conceptos que presente a continuación serán útiles dentro de su formación académica. Les pediría a la moderadora si me pudiera avisar con respecto al tiempo. Por lo pronto voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. Bueno, perdón. Bien, espero que puedan ver la pantalla. Sí se ve la pantalla, doctor. El título de la ponencia, como les decía, es hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de las políticas públicas. En primer lugar, quisiera comentar qué entendemos por política pública. Ese es nuestro punto de partida. Desde sus orígenes, las políticas públicas han buscado contribuir a mejorar el proceso de toma de decisiones y cómo instrumentar estas. Desde el inicio de la disciplina de las políticas públicas, desde la década de 1950 del siglo pasado, un autor norteamericano llamado Harold Laswell fue quien definió por primera vez el concepto de políticas públicas en el mundo. Él, en un artículo publicado con el título El proyecto original de las ciencias de políticas, como así le llamó, definió por primera vez este concepto y estableció que el propósito de las políticas públicas consistía en racionalizar el proceso de decisión, es decir, el policy decision making. Su objetivo principal es la contribución a la mejora de las decisiones públicas a largo plazo. Y desde la visión de este autor, las ciencias de políticas, como lo llamó, son un conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas a través de la recopilación de datos,
y de la producción de interpretaciones relevantes para los problemas de políticas en un periodo determinado. El nombre que recapituló todas estas nociones, o este programa de investigación, como lo llamó Laswell, fue el de Policy Science of Democracy. Sin duda, esto pues ya pasó mucho tiempo, como les comentaron hace algún momento, y el primer efecto de la evaluación de la evolución de la disciplina de las políticas públicas justamente fue su carácter multidisciplinario, que fue sustituido por un enfoque unidisciplinario del análisis económico, y de manera inmediata el nombre original de las políticas públicas se transformó al análisis de políticas, ya que acentuaba la racionalidad y eficiencia del gasto público, principalmente. Bueno, como ustedes van a ver más adelante, me refiero en su trayectoria académica, en 1971, este mismo autor, el autor al que le damos el origen de las políticas públicas, Laswell, también definió una doble orientación de las políticas públicas. Es decir, esto ha marcado, sin lugar a dudas, el desarrollo de la disciplina de las políticas públicas. Por un lado, esta doble orientación consistió en el conocimiento de, así lo llamó, o knowledge of, y consistía principalmente en el análisis del proceso de elaboración y desarrollo de las políticas por parte de los gobernantes. En general, a este momento se le llamó Policy Science y era una actividad teórico-positiva en la cual, de alguna manera, a través de clasificaciones, explicaciones del proceso, se daba o se intentaba generar ciertas condiciones para construir un campo científico de las políticas públicas. El Policy Analysis es otra de las orientaciones de la política pública y a esto se le llamó como el conocimiento en el proceso o knowledge in. De esta manera, a este momento o a esta orientación se le llamó que es un momento normativo técnico, es decir, es la parte práctica, analítica de las políticas públicas. En esta parte consiste en el análisis en y para el proceso de las políticas públicas e incorpora teorías de distintas disciplinas con el fin de explicar, corregir y mejorar el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades públicas, ¿no? Parsons, por ejemplo, comprende a esta parte como el uso de las técnicas de análisis de investigación y propugnación en la definición de los problemas, la toma de decisiones, la evaluación y la implementación. Sin duda, estos dos elementos han marcado el desarrollo de la disciplina de las políticas públicas. Y estas dos dimensiones son interdependientes, complementarias, además de interdisciplinarias y contextuales. Como podemos ver, el desarrollo de la disciplina de las políticas públicas ha sido larga, aunque no comparada como en otras disciplinas. Si consideramos que desde la década de los 50 se inició con esta idea de políticas públicas hasta el año 2020, la disciplina apenas lleva en el ámbito de las ciencias sociales 70 años. Pero si consideramos que la disciplina llegó a México por ahí de 1990, entonces estaríamos diciendo que la disciplina tiene en México 30 años, ¿no? A propósito, hay un texto interesante que es la introducción de la disciplina en México, de Luis Aguilar. Bien, ¿cuál es el objeto y objetivo de las políticas públicas? Bien, desde hace mucho tiempo se ha considerado lo siguiente. El gobierno gobierna mediante políticas, mediante la política, las leyes y las políticas. En este concierto de ideas, la política pública es parte de un proceso específico de gobernar. Es lo que nosotros llamamos gobernanza, acción e instrumento del gobernar del gobierno. Las dos condiciones e imperativos del gobernar son una, la legitimidad, y dos, la efectividad. En esta idea, la disciplina de las políticas públicas se centra primordialmente en asegurar la efectividad del gobierno y particularmente en el proceso de elaboración de las decisiones públicas en la actualidad. Por eso es que hoy en día las políticas públicas demandan lo siguiente: no solamente contribuyen a la efectividad, sino que la efectividad es igual a la causalidad, es igual al uso del conocimiento en la toma de decisiones públicas.
Por lo tanto, estamos hablando de una articulación entre ambas dimensiones, conocimiento de y conocimiento en. Por lo tanto, la decisión del gobierno son efectivas a condición de que se sustenten en conocimiento causal probado, es decir, en evidencias. Aunque vale la pena mencionar que algunos autores añaden otros elementos además de las evidencias, ¿no? Bueno, sin embargo, a 30 años de la recepción de la disciplina de las políticas públicas en México, encontramos algunos defectos de la política pública. La primera es la disociación del proceso mismo de gobernar. Es decir, se concentra en asuntos particulares y específicos sin una visión de conjunto del gobierno, lo que ha provocado que haya una fragmentación particularista de las políticas. También encontramos un débil entendimiento sobre el tema de la complejidad, es decir, de la multidimensionalidad o de la multicausalidad. Por lo tanto, no hay una comprensión clara de que los problemas públicos actuales están compuestos por esta complejidad. Por lo tanto, encontramos regularmente formulación de políticas públicas unidimensionales y unicausales, ¿no? También hay un persistente enfoque gubernalista o gubernamental o gubernamentalista, ¿no? O como lo dice Manny Twain, que es estatocentralista, del análisis y diseño de las políticas públicas con una clara resistencia a incorporar la participación ciudadana, no solamente como destinatario, sino como interlocutor y coautor. El último defecto que presento ahora es la delimitación de las políticas públicas a las atribuciones territoriales clásicas, ¿no? A las circunscripciones territoriales de un municipio, un estado o una nación, frente a problemas públicos de carácter transterritorial, ¿no? Eso demandaría una mayor intergubernamentalidad, interoperabilidad en diferentes niveles o escalas, ¿no? En ese sentido. Bueno, la pregunta clave de esta presentación es, un reto importante de las políticas públicas es cómo enseñar la disciplina de las políticas públicas, entonces, y al mismo tiempo ofrecer soluciones a problemáticas sociales en un contexto global y corregir parte de los defectos que mencioné anteriormente. Mis ideas parten de un texto que lo leí hace tiempo y que eso me inspiró a comentarles lo siguiente, ¿no? Y a esto le llamo cambiemos el paradigma. Y este texto se llama No culpen a la economía, culpen a la política pública. Bien, en este documento, y yo coincido con él, eh, hay que considerar a los estudiantes de las políticas públicas como si fueran los médicos de la sociedad. ¿Por qué? Porque los estudiantes de políticas públicas y los profesionales de las políticas públicas deben aprender a diagnosticar y después tienen que aprender a resolver problemas, es decir, a curar, a partir de un conjunto de posibles soluciones alternativas y seleccionar los pros y los contras de cada una de ellas. Y luego implementar la solución que se propone y evaluar si funcionan o no. Por lo tanto, ¿por qué no enseñar a un estudiante de políticas públicas como se le enseñaría a un estudiante de medicina en cualquier facultad? La medicina y la política pública responden a interrogantes sobre cómo cambiar su entorno de maneras específicas. Por lo tanto, los médicos durante su formación aprenden en hospitales, escuelas, es decir, a través de la práctica, ¿no? En ese sentido, hay que proponer ciertos modelos. Y yo quiero proponerles un modelo que no se ha implementado, todavía es una construcción teórica. Sin embargo, esto proviene de mi experiencia en la licenciatura de Políticas Públicas de la unidad Lerma, de la UAM Lerma, que inició funciones o inició actividades el 9 de mayo de 2011. En este trimestre, el próximo trimestre, en mayo de este año, muy pronto cumpliremos 10 años. Bueno, no voy a entrar en los objetivos de la licenciatura, solo voy a comentar esto de manera general. Como cualquier plan de licenciatura o de maestría también,
Cuando tratamos de enseñar políticas públicas, lo hacemos de una manera heurística, tratamos de explicar cada uno de los componentes o de las etapas o de las operaciones intelectuales, como se les llama, que son estos ciclos de políticas públicas, ¿no? Enseñamos agenda, definición del problema, cómo tomar decisiones, cómo formular políticas, cómo implementarlas, cómo evaluarlas, y en muy pocos programas incluso se incorpora la idea de la metaevaluación, es decir, la evaluación de las evaluaciones. El problema es que nuestros estudiantes, considero, deben de ejercitar constantemente su capacidad de decisión, su capacidad de formulación, de diseñar y luego de implementar, ¿no? Que ese es, digamos, el tema más importante. Tengo 3 minutos, así que voy a ir cerrando con el ejemplo. Bien, en el caso de la UAM Lerma, nosotros tenemos ejes integradores, es decir, que son, digamos, proyectos de investigación. La propuesta general es que ocupemos elementos de este programa para intentar que nuestros estudiantes, así como ustedes, puedan empezar desde muy temprano, desde que empiezan su formación, a tener una experiencia práctica en la toma de decisiones, como los médicos, ¿no? Entonces, yo propongo el uso de seminarios, laboratorios y talleres en ciertos puntos de esta licenciatura para justamente desarrollar estas habilidades. ¿A partir de qué? De los laboratorios, que es un espacio para la experimentación, de los talleres, que busca la manipulación de herramientas, que puede ser uso de sistemas de información geográfico o otros sistemas que puedan ayudarlo para tomar decisiones, y todos esos conectados a una idea particular, que son los observatorios en políticas públicas. Yo creo que el futuro es que las escuelas de políticas públicas puedan conjuntar teoría y práctica como el conocimiento en y el conocimiento de a través del uso de elementos teóricos, pero también de apoyo a través de observatorios, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y bueno, regreso al micrófono. Muchas gracias por su presentación, doctor Raúl Hernández. Continuando con la programación de este día, contamos ahora con la participación de la doctora Gabriela Martínez Tiburcio, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una amplia experiencia como profesora, coordinadora de proyectos académicos y de consultoría en entidades educativas. Ha impartido cursos en licenciatura y posgrado en diversas instituciones de educación superior. También ha participado como dictaminadora de artículos, libros de diversas instituciones y cuenta con publicaciones como capítulos de libros, artículos y conferencias. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es profesora investigadora del Departamento de Procesos Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Es especialista en administración y políticas públicas, así como en temas de rendición de cuentas, participación ciudadana y gestión municipal. Muy buena tarde, doctora Gabriela Martínez. Muchas gracias por acompañarnos y tiene el uso de la voz. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación al doctor Peña y muchas gracias por la presentación, Tere. Bueno, en este caso y vinculado con lo que acaba de exponer el doctor Raúl, una servidora va a compartir con ustedes lo referente a una investigación que estoy haciendo en este momento sobre una herramienta pedagógica que se ha usado justamente para la enseñanza tanto de la administración pública como de las políticas públicas. Y bueno, esta investigación que está en este momento realizándose tiene como finalidad demostrar la utilidad de los estudios de caso en la enseñanza de las políticas públicas, sus alcances y limitaciones. La metodología que se está llevando a cabo, pues estamos haciendo una revisión
teórica y metodológica sobre los estudios de caso en la enseñanza, específicamente para las políticas públicas, porque como veremos en un momento, lo que se ha realizado en el caso mexicano no ha abarcado de manera específica a las políticas públicas. Sí, han llegado, o veremos, hay algunos casos que se relacionan con esta disciplina, pero en realidad fueron creados con otra intención, sí, para aplicarlo en el ámbito, perdón, de la administración pública, pero no exclusivamente para estas. También dentro de esta investigación documental vamos a realizar algunas, identificar algunas experiencias que se han llevado a cabo en México, y también se realizarán algunas entrevistas a docentes de administración y políticas públicas que han elaborado estudios de caso para la enseñanza y que los han aplicado, además de también recurrir a algún experto en educación para saber sus opiniones referentes a la utilización de esta y los aportes que puede dar a la enseñanza de esta disciplina. ¿Qué son los estudios de caso para la enseñanza? Bueno, es importante aquí señalar que hay una diferenciación. En algunas ocasiones hacemos referencia a lo que es el empleo propio de la metodología de estudios de caso para hacer investigación, pero en este caso en particular nos estamos refiriendo a casos elaborados de manera expresa para la enseñanza. Estos estudios de caso se consideran que es una variante de lo que ha sido el método tradicional de enseñanza. Se le ha denominado que es una técnica de aprendizaje activo porque propicia la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, que les va a permitir desarrollar una serie de capacidades que son importantes y que en este sentido, y un poco vinculándolo con la exposición que realizó el doctor Hernández Mar, referente a que los estudiantes de políticas públicas llegarán a ser profesionales que tendrán que resolver problemas, justamente esta técnica de aprendizaje se considera que puede permitir generar dichas capacidades para ese fin. Las características que tienen los estudios de caso, bueno, es el empleo de una herramienta educativa, que es un caso. Los casos aquí son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativas. Y aquí hay que hacer alusión un poco a lo que señalaba yo hace un momento de la metodología de estudios de caso, porque en la mayoría de estos casos que se elaboran para la enseñanza, lo digo por experiencia propia, pues tendrá efectivamente una base de investigación para poder elaborarlos, ya que una de las características es que estos casos reflejen las realidades en los diferentes contextos y evidentemente, como veremos, lo relevante es para el caso mexicano, porque estas herramientas o esta estrategia educativa pues se desarrolla en otro país. Bien, estos casos en general incluyen información, datos psicológicos, sociológicos, científicos, demográficos, históricos, estadísticos, en fin, tienen una serie de datos que justamente por eso también son en muchas ocasiones complejos. ¿Cuándo surgen estos estudios de caso para la enseñanza? Bueno, los antecedentes internacionales que tenemos es que este es usado desde finales del siglo XIX en la Universidad de Harvard, específicamente en la Escuela de Negocios, en la Escuela de Derecho y de Medicina. Para el caso de la enseñanza de administración o gestión pública, pues parte de una concepción muy particular de lo que debe ser un gerente y hacemos referencia a este caso porque es el que se vincula con la parte de la gestión y de las políticas públicas. Uno de los fines que se pretenden con este tipo de herramientas educativas es formar profesionales efectivos en sus funciones, capaces de comprender a la organización y a su entorno y resolver problemas cotidianos de distintos grados de complejidad, entrenados para poder discernir entre distintos cursos de acción y sobre todo siempre estar conscientes de que la toma de decisiones generalmente es bajo presión. Los antecedentes en México, ¿cómo llega esta herramienta
educativa al caso de nuestro país, bueno, se empiezan a utilizar de acuerdo con los que han hecho una investigación previa en este caso, como es el doctor Alejandro Vega, el doctor Enrique Cabrero y Gabriela Nava, y también el doctor Arellano, pues han señalado que estos estudios se empiezan a aplicar en México en la década de los 90 y es empleado por algunas instituciones como es el CIDE, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, el Politécnico, la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otros más. Sin embargo, la situación que señalan estos académicos, que además son los que han elaborado y coordinado obras exclusivamente para estudios de caso en la enseñanza, han indicado que el problema en ese momento es que los casos eran traídos de estas universidades, en donde muchos de los investigadores y académicos mexicanos se habían formado. Entonces no había casos que reflejaran o que se situaran en las realidades mexicanas. Cabe señalar que hay diferentes tipos de estudios de caso. Al menos se pueden identificar tres. Algunos, estos mismos autores en la última obra señalan que son 4, porque el primero lo dividen. Sin embargo, estos tipos de estudios de caso dependen también del fin que se persiga con este y de la complejidad que estos tengan. Tenemos los estudios de caso que son problemas o casos de decisión. Esta complejidad es más sencilla. Planteo de manera breve una situación para la que ya existe una solución correcta y son un ejercicio que va a permitir introducir a estudiantes a ciertas herramientas de análisis. El segundo tipo de estudios de caso evaluativos, Disculpe, ¿podrían silenciar su micrófono? ¿Nos ayudarían? Gracias. Bien, gracias. El segundo tipo de estudios de caso, que son los evaluativos, estos se les conoce como casos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya que estos casos modelos ellos los diseñaron. Y en esta cuestión, en este tipo, el problema a resolver ya está definido. Los estudiantes tienen el reto de evaluar las implicaciones y efectos de 2 o 3 alternativas preestablecidas. Y el último caso, o el último tipo, perdón, de estudios de caso, que son los más complejos, que son del caso ilustrativo tipo Harvard, se caracterizan por mostrar a personas de carne y hueso confrontadas a problemáticas reales en contextos complejos. Y pues aquí los estudiantes tienen que identificar los problemas, así como los diferentes cursos de acción y evaluarlos cada uno. En este tipo de casos son mucho más complejos. ¿Cuál es la problemática o por qué en mi caso estoy realizando esta investigación? Bueno, porque vemos que hay una ausencia de estudios de caso que tomen en cuenta las particularidades de la realidad mexicana y sobre todo señalaba que fueran orientados específicamente para la enseñanza de las políticas públicas. Tenemos al momento 3 obras que son conocidas. La primera fue elaborada en 1999, que es el de la Gerencia Pública Municipal, Conceptos Básicos y Estudios de Caso, que coordinó el doctor Enrique Cabrero y Gabriela Nava Campos. Tenemos otro libro que hace referencia a los estudios de caso en acción pública y acción colectiva, que es editado en 2012 por la UAM Coajimalpa y es coordinado por el doctor Alejandro Vega. Y en 2019 tenemos una última obra que son ilustraciones de la acción pública en el México contemporáneo, estudios de caso para la docencia. Esta obra también es coordinada por el doctor Alejandro Vega en colaboración con el doctor Arellano. Estas 3 obras, como ustedes lo pueden ver, pues hacen referencia a diferentes situaciones para la enseñanza, pero cada uno de estos va más orientados a la función pública en general y no en específico a las políticas públicas, aunque muchos de estos casos pueden ser retomados para cualquiera de las diferentes fases de la política pública. La intención también de hacer esto es
identificar qué es lo que podríamos aportar y a lo mejor y también ir desarrollando algunos aspectos pedagógicos de sugerencias de cómo lograr que estos estudios de caso pudieran tener un mejor alcance en la enseñanza de las políticas públicas. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Gabriela Martínez. Bueno, a continuación es turno de presentarles al doctor Jorge Enrique Culebro Moreno, quien es doctor en Administración y Teoría de la Organización por la Universidad de Bergen, Noruega, en el Departamento de Administración y Teoría de la Organización. Es profesor titular C de tiempo completo del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa, coordinador del Cuerpo Académico, Gestión Pública y Desarrollo Social, responsable del Seminario de Análisis Institucional del Posgrado en CHS, así como el Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional. Actualmente es miembro del SNI Nivel 2, Perfil Deseable PROMED, y Research Fellow del Centro para Investigación y Diseño Organizacional de la Universidad Estatal de Arizona. Sus áreas de interés son regulación, reforma administrativa, sistemas de bienestar social, análisis institucional y organizacional, coordinación y gestión de crisis y desastres. Buenas tardes, doctor Jorge Culebro Moreno. Es un gusto contar con su presencia y tiene el uso de la voz. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Primero que nada, quisiera agradecer al Colegio de Sonora por la invitación, en particular a Víctor y a todo el equipo que está en el colegio, en esta maestría. También pues agradecer a las autoridades del colegio y hay una cuestión, bueno, además de eso, de agradecerles pues también la idea de esta colaboración pues sea el inicio de nuevas formas de cooperación entre la UAM y el Colegio Sonora. Solo que ya ha habido otros acercamientos, pero creo que es importante tratar de acercarnos un poco más, sobre todo ahora de esta nueva normalidad, que podamos darnos esos acercamientos y pues esperar eso, ¿no? Que no sea, que este sea el primero de muchos encuentros y en seminarios y otro tipo de eventos que hay por ahí. Y en ese aspecto de la nueva normalidad, justamente yo estaba comentando ayer con Raúl, y me parece que también con Gabriela, que pues hablando un poco de lo que es el Colegio Sonora, Estado de Sonora, etcétera. Yo les decía, bueno, es que la verdad es que pues muchos de nosotros hemos ido a algunos estados que son más o menos frecuentes en México, no sé, siempre Jalisco, Nuevo León, Yucatán, etcétera. Pero yo les decía, no, pues es que no me ha tocado oportunidades para Sonora, y que en este seminario, en otro tipo de circunstancias, hubiéramos visto una forma de poder estar por allá. Les decía, no, pues sería muy interesante no solo conocer a las personas de por allá, sino también lo que hablan de los cortes y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces eso de los cortes y la experiencia que están por allá seguramente pues queda un poco en ahora creo que seguramente habrá otra oportunidad para estar todos juntos de otra manera, y eso es un poco parte del contexto de lo que les quería comentar. Y también es importante, les decía, esta situación del contexto, no solamente en el que estamos, sino también también el contexto de ese seminario, de los trabajos presentados, creo que también tiene que ver con esa preocupación que hay en muchos de nosotros por ir desarrollando a través de estos encuentros y los programas, etcétera, cierto tipo de escuela propia de las políticas y la administración pública en México. Creo que llevamos ya muchos años y creo que ese tipo de seminarios de encuentro van abonando al desarrollo de una escuela propia en México, que si bien tiene la alimentación de muchas otras disciplinas, pues creo que esto sirve un poco para este contexto de la presentación. También, al igual que mis compañeros, tengo una presentación en PowerPoint,
Entonces voy a buscar ahorita que está por acá, ponerla. Aquí está, más que creo que lo voy a tratar de ordenar. A ver, déjenme buscarla. Aquí está. Sí, la está viendo, ¿verdad? Parece que sí ya. Sí, sí, Y sí la podemos ver. sí, entonces les decía que el contexto es esto, un poco ir reflexionando sobre ese proceso de enseñanza-aprendizaje de las políticas públicas en México, en particular en esta maestría sobre gobierno y asuntos públicos en el Colegio de Sonora, que es un poco interesante porque la maestría, si bien se evoca al gobierno y asuntos públicos, entramos a la enseñanza de las políticas públicas, siempre en esa relación muy estrecha entre gobierno y políticas públicas. Creo que ahí hay mucho que hacer por esa vía. Lo que yo voy a tratar ahora de hablarles es, voy a ir incorporando algunos elementos de lo que yo creo que serán algunos enfoques novedosos, temas que van surgiendo, tanto para la enseñanza de políticas públicas como para el estudio de estas políticas públicas que estamos viendo, desde el punto de vista, digamos, de los enfoques de la perspectiva teórica y desde algún enfoque más acerca de los casos y los temas que se pueden ver. En esto, el contexto es que también presento algunas ideas de una investigación que estamos trabajando algunos colegas, un colega del Poli, se llama Benjamín Méndez, y una colega que también es del Poli, pero ella es parte del gobierno de la Ciudad de México, y nosotros tres hemos tratado de ir incorporando este proyecto, comparando la coordinación institucional como un elemento importante en el presupuesto participativo en 3 ciudades de América Latina, que en ese caso sería, aquí está otra, no están aquí, pero las 3 ciudades son, aquí están las 3 ciudades que vamos a ver, o que estamos en esta investigación son Montevideo, Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo, Uruguay, Buenos Aires, Argentina. En el caso de la Ciudad de México, se trata entonces de hacer un comparativo y y en ese sentido, bueno, por lo que les quiero un poco dar a conocer es que esta propuesta de enfoque novedoso va por un lado por la necesidad tan importante de llevar a cabo estudios de política comparada, que en este caso son 3 ciudades, pero pueden ser pues, 3 países, 3 políticas públicas, 3 casos de estudio, etcétera. Pero es importante análisis de la política comparada para poder avanzar en el ámbito de la enseñanza de las políticas públicas y junto con otros elementos importantes que en este caso me refiero a la transferencia de políticas públicas, que ahorita se lo voy a comentar en un momento que veamos aquí adelante. Los enfoques de los que les hablo, que será muy interesante tratar de los abordando, o la propuesta, es el enfoque o la perspectiva de la llamada teoría de la organización y el análisis institucional, derivado un poco de esto, un enfoque a otro nivel que sería de aprendizaje. Llevamos estudio en el análisis comparado, políticas, programas, ciudades, tanto a nivel horizontal como también puede ser a nivel vertical. Y llevado también a la parte de los comparado con esas herramientas en esto que serían problemas de coordinación muy importantes en la implementación de políticas públicas, los mecanismos de coordinación y colaboración entre distintas actividades para llevar a cabo la política pública, lo que sucede en los procesos de reforma, y dentro de este proceso de reforma se encuentran algunos elementos como lo que como el presupuesto participativo en Montevideo, Buenos Aires, Ciudad de México. Entonces, la propuesta que intentamos seguir nosotros es hacer un análisis comparado a través de 3 estudios de caso que son Montevideo, Buenos Aires, Ciudad de México, utilizando
herramientas de la teoría de la organización y el aprendizaje y transferencia de políticas públicas. La propuesta es entonces que en parte del enfoque novedoso va por el lado de el aprendizaje de transferencia con el uso de la análisis institucional para poder entender distintas formas en las cuales se implementa o se ha implementado el proceso de presupuesto participativo, generando problemas de coordinación entre estas entidades. Uno de los supuestos que nosotros tenemos dentro del proyecto es que es precisamente esta combinación de análisis institucional y teoría de la organización. Estos dos enfoques son una manera de poder juntar o analizar problemas de ciencia política, administración pública y políticas públicas. Entonces, problemas relacionados con las políticas públicas y ciencia política pueden ser estudiados en una combinación entre análisis institucional con teoría de la organización. En lo que se refiere al análisis institucional, bueno, hay varias perspectivas que ahorita no hay tiempo para entrar, pero a lo mejor en algún futuro, y si la colaboración y el tiempo lo permite, podríamos ir pensando en algún tipo de seminario para estudios institucionales, etcétera, ¿no? Pero mientras llegue ese momento y estamos por ahí, lo que nosotros vemos es que esa combinación entre estos dos elementos da como consecuencia que el sistema político administrativo es una variable fundamental para entender los problemas de coordinación, entendida como la alineación de los objetivos y metas, y que puede tener diversas formas, tanto vertical como horizontal. Entonces, en este proyecto, de manera de un enfoque nuevo, enfoque novedoso, tratamos de estudiar que de esas herramientas de la teoría de la organización y análisis institucional para comprender problemas de política y políticas públicas, encontramos que el sistema político administrativo de la ciudad, de cada ciudad que se estudia, afecta o modifica los problemas de coordinación, tanto vertical como horizontal, al momento de introducir el presupuesto participativo. Esa es la idea principal que va por ahí el asunto, ¿no? Para poder ver el tiempo. Bien. En la parte de comparada, me parece que, o nos parece que es muy útil el estudio del público que genera una forma mucho más útil de resolver problemas de política pública, de pública. Bueno, parece que tuvimos problemas técnicos. Bueno, vamos a continuar con la programación. Esperamos que en un momento se reintegre el doctor Jorge. Y bueno, es momento de continuar ahora y presentarles al siguiente participante. Nuestro siguiente panelista, disculpen, es el doctor Alejandro Navarro Arredondo, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador visitante. Perdón, creo que me salí del internet. Ah, sí, ya volvió, sí. Perdón, Adelante, adelante, doctor. ¿Ya se va a acabar el tiempo o todavía no? Sí, todavía le quedan 5 minutitos, doctor. No sabíamos si iba a volver, por eso continuamos. Ok. Pero adelante. Para no me tardo ya. La idea era la de política comparada, que decía que era importante para funcionar en buscar solución a problemas a través de casos iguales o diferentes. A ver. Y la comparación también, que tiene que ver, esa comparación muy interesante porque la propuesta de política comparada tiene mucho que ver con los procesos de globalización, cambios en tecnologías de información y comunicación, fortalecer las redes, y que es en ocasiones difícil entender lo que sucede dentro si no conocemos tanto que sucede fuera. Entonces la comparación entre casos de la política comparada como un ejercicio de política pública ayuda mucho en esta búsqueda de las variables que pueden ser diferentes. La otra herramienta es referencia y aprendizaje de políticas públicas, que básicamente son dos niveles de análisis, uno más hacia lo conceptual, uno más hacia la parte empírica y analítica, a través de 7 preguntas básicas que se relacionan con los actores de la clase de política pública, quién la transfiere, qué se transfiere, dónde se extrae, y preguntas que al buscar esa respuesta
nos dan a entender muchas de los problemas de la fallida implementación, como el proceso por el cual el conocimiento acerca de las ideas, instituciones políticas y programas en un tiempo y espacio se introducen en la arena de políticas, en el desarrollo de políticas y programas en otro tiempo y lugar. Por eso decía que política comparada junto con transferencia de políticas públicas nos da a entender elementos muy novedosos que pueden ser muy útiles tanto para las políticas públicas como para la enseñanza misma de las políticas públicas a través de la comparación y análisis de estudios comparados. Y ya finalmente decir que desde mi punto de vista creo que algunos temas interesantes que pueden ser útiles en el campo actual de las políticas públicas se relacionan, por ejemplo, ahora con la crisis y la gestión de crisis desde diversos ámbitos, sus implicaciones en la gobernanza, en la transparencia, en la rendición de cuentas, otros elementos importantes como la inteligencia artificial y las políticas públicas. En políticas públicas, algo que empieza a olvidarse, que es muy presente, sobre todo en la globalización, es el papel de los órganos internacionales. Y ya en temas más particulares, y en función de esta globalización y crisis transfronterizas, elementos como la migración y la importancia de los gobiernos subnacionales en el ejercicio de las políticas públicas. Entonces, así eso va un poco mi propuesta, va en ese sentido, desde el enfoque teórico conceptual por el lado del análisis institucional y en temas más cercanos hacia esto que están aquí, inteligencia artificial, gestión de crisis, órganos internacionales y temas más profundos como las políticas públicas transfronterizas y a nivel de región. Creo que por ahí podría haber mucho aporte y muchas cosas interesantes que se pueden estudiar en las políticas públicas. Y finalmente, pues sería todo por el momento. Y perdón por esas salidas y entradas, pero de repente a veces esta nueva normalidad, si estuviéramos allá, estuviéramos en un seminario, de haber comido unos cortes muy sabrosos. Aquí en Toluca, unos ricos y deliciosos, chorizo toluqueño. Muchas gracias y estamos al pendiente. Muchas gracias por su participación, doctor. Es bienvenido en Sonora cuando guste. Ya. Bueno, continuando. Gracias, ya más que espacio que gracias. Claro que sí. Bueno, continuando ahora con la programación del panel, el siguiente panelista es el doctor Alejandro Navarro Redondo, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador visitante en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas. Fue director general de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores. También trabajó como investigador en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en la Cámara de Diputados. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación son pobreza, política social, finanzas públicas, desarrollo local, participación ciudadana, educación y rendición de cuentas. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, doctor. Gracias, Tere. Pues antes que nada quisiera agradecer a Víctor por su amable invitación a participar en este evento, a todas las autoridades del Colegio de Sonora, obviamente a ti, Tere, por también esta amable introducción, esta amable presentación. Y bueno, pues para no, pues para aprovechar mejor el tiempo, voy a compartir pantalla, les voy a proyectar la presentación que he elaborado para este efecto. Bueno, mi ponencia, por decirlo así, se titula El análisis del aprendizaje de políticas públicas en la reforma del plan de estudios de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM. Tal vez se pregunten cómo un profesor de la UAM está hablando de una reforma de un plan de estudios de la UNAM. Sucede que yo, bueno, tengo más experiencia docente en la UNAM, ya estoy por cumplir 10 años como profesor de asignatura en la UNAM, en el campo de estudios de las políticas públicas, y esa fue la razón por la que la UNAM me invitó a formar parte de un comité
de renovación del plan de estudios de esta maestría. Pero bueno, yo soy profesor de tiempo completo en la UAM. Y hice esto con mucho gusto y la verdad es que he aprendido bastante de esta participación. Entonces, los puntos que quiero abordar en esta charla es justamente eso. ¿Cuáles fueron los resultados de este proceso de evaluación del plan de estudios? Examinar si el plan aún responde a las nuevas, si responde a las nuevas necesidades de formación de profesionales en el campo de la administración pública, identificar aspectos didácticos y pedagógicos que requieren ajustarse y de manera particular nos vamos a concentrar en las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el campo de estudios de las políticas públicas. Bueno, comentarles que el plan todavía vigente de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos se fundamenta en una reforma que hubo al programa de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este programa consiste en 5 maestrías y en un doctorado. Entonces, cuando se reformuló el plan de estudios de la Maestría en Gobiernos y Asuntos Públicos, se hizo en bloque. O sea, se reformularon los planes de estudios de las 5 maestrías y del doctorado. De hecho, la maestría se llamaba antes Maestría en Administración Pública, pero se le quiso dar un nuevo enfoque y la nombraron ahora Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Y en aquel momento, digamos, se tomaron como elementos en el 2011 los siguientes, ¿no? Para llevar a cabo este proceso de renovación. Un monitoreo sistemático de los cambios en las temáticas de investigación de los alumnos y los profesores, la identificación de las tendencias cambiantes en las expectativas y perfiles de las generaciones que ya habían egresado de esta maestría, sobre todo de la maestría en administración pública, porque así se llamaba antes, y una detección de los cambios en las demandas de conocimiento por parte de los empleadores y de la sociedad. Y bueno, este es el plan todavía vigente de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. De hecho, pues la verdad, como podemos observar, pues la carga docente no es tan pesada, o bueno, yo la comparo un poco con la que yo tuve en el CIDE. En el CIDE yo tenía 5 materias por semestre. Ellos tienen 4 materias en el primer semestre. Una de ellas es un laboratorio. En los laboratorios ellos tienen varias opciones. Pueden tomar, por ejemplo, un laboratorio de evaluación de proyectos o un laboratorio de análisis costo-beneficio. El seminario de investigación es un taller de tesis donde ellos ya van trabajando su futura tesis de titulación. Y hay materias obligatorias. En el primer semestre es la de política y gobierno, y hay también materias optativas que ellos seleccionan a partir de 3 campos de estudio. Ahorita vamos a ver esos campos de estudio. Pero vamos viendo que la carga docente va disminuyendo conforme van avanzando los semestres. Hacia el final, de hecho ya nada más tienen el seminario de tesis, el seminario de graduación. El 4º semestre está totalmente dedicado a que ellos concluyan su tesis para salir en tiempo y forma. Y como les decía, a lo largo de la maestría ellos tienen la oportunidad de tomar varias materias optativas. Y el abanico de las materias optativas realmente es enorme. Miren, hay 3 campos de conocimiento dentro de la maestría de Gobierno y Asuntos Públicos. El primero es instituciones, órdenes de gobierno y procesos políticos. Y todas estas son las materias optativas a las cuales ellos pueden inscribirse. También está un segundo campo de conocimiento, administración y gestión de lo público. Y todas estas son materias optativas. Y el campo de conocimiento del que nos vamos a platicar, ¿no? De políticas públicas. Todas estas son las materias que forman parte del campo de conocimiento de políticas públicas. La verdad es que, siendo sinceros, ante esta fragmentación del plan de estudios, hay ocasiones en que un profesor suele tener un alumno o 2 alumnos, o a veces no tiene alumnos, no se abre el curso por la falta de alumnos. Eso puede ser una debilidad de este plan de estudios y por eso se ha intentado reformular o se está intentando reformular. Bueno, ¿por qué se intenta también rediseñar un plan de estudios? Pues la verdad es que las universidades compiten. Recientemente, en un libro que escribió Blake Morgan, que se titula More is More, pues Morgan ofrece una variedad de estrategias para que las empresas ofrezcan productos que cumplan con las expectativas de sus clientes, ¿no? El texto de Morgan sostiene que las empresas deben de hacer más, no menos.
Es decir, necesitan escuchar más a los clientes, observar más, y en una época de relativa disponibilidad gratuita de información, pues las empresas están obligadas a identificar con mucha precisión las expectativas de sus clientes. Y las universidades, de alguna u otra manera, han seguido al pie de la letra estos consejos de Blake Morgan, porque pues también aplican estas estrategias de venta para posicionar su marca. Ellos siempre quieren estar, las universidades siempre quieren estar en los primeros lugares de los rankings para atraer, para persuadir a los futuros estudiantes y que se inscriban con ellos. Y pues una parte de esas estrategias de convencimiento, de persuasión para atraer más estudiantes es ofrecer planes de estudio más atractivos, ¿no? Este es un ranking que elaboró, la verdad, no sé quién lo haya hecho, aquí está la fuente, pero donde ubica supuestamente a las mejores escuelas para estudiar una maestría en políticas públicas. Vemos ahí sí ya algunas escuelas del todo conocidas por nosotros y otras pues que pues no tanto, ¿no? Pero bueno, en fin, están ahí. Yo creo que también esa es la intención de la UNAM a la hora de querer reformular el plan de estudios de su maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. ¿En qué consistió entonces el proceso de reformulación del plan de estudios? Bueno, para la evaluación se usó como marco de referencia una guía de autoevaluación de planes de estudio que desarrolla una instancia de la UNAM que se llama Coordinación de Desarrollo e Innovación Curricular, CODEIC, y en el grupo que nosotros formamos, el grupo de profesores del campo de políticas públicas, pues utilizamos varias fuentes de información para llevar a cabo esta evaluación del plan de estudios actual, ¿no? Fuentes primarias como entrevistas con la comunidad académica, me refiero a docentes, alumnos, egresados, incluso empleadores. También hubo un tipo de recopilación de información donde utilizábamos como fuente a los propios empleadores. Enviamos cuestionarios vía correo electrónico y también tuvimos apoyo de fuentes secundarias como registros administrativos del posgrado, el informe de evaluación y docencia del propio posgrado, estudios de opinión que se llevaron a cabo con egresados y con empleadores. Y más o menos estos son algunos de los resultados de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, los egresados de esta maestría generalmente pues se ubican un gran porcentaje a trabajar en la administración pública. Prácticamente 45% de los egresados trabajan en el campo de la administración pública. Son funcionarios públicos, ya sea de la administración pública federal o en menor medida municipal y estatal. Es una muestra representativa, no es de todos los egresados de la maestría, pero nos da una idea de en dónde se ubican generalmente los egresados de esta maestría. Otros están trabajando como profesores. De hecho, pues varios ya están en la planta docente de la UNAM o de otras instituciones, desarrollando actividades docentes o de investigación. Y otros más en asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales. Llevan a cabo, dependiendo de pues, el sector donde se trabajan, tareas de planeación, dirección, organización, los que trabajan en administración pública, y tareas de investigación, los que están en áreas de en universidades o en áreas de investigación, ya sea aplicada o básica. Y otros, pues son más que nada consultores o trabajan para organizaciones no gubernamentales. Y de acuerdo con, ahora sí que con los empleadores de los egresados de la maestría, recuerden, también se levantó una encuesta con los empleadores, pues ellos creen que los principales retos que enfrentan los egresados en las organizaciones en que laboran son un mejor manejo, requieren un mejor manejo de las herramientas tecnológicas, un mayor conocimiento de modelos de solución de problemas y más habilidades para el análisis de información cuantitativa y cualitativa. Asimismo, según los empleadores, los aspectos principales que deberían de ser incorporados en la formación de los egresados de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos es una mayor capacidad para analizar información estadística, más habilidad para proponer soluciones proactivas a los problemas, más capacidades directivas, y sería deseable, según estos empleadores, que los estudiantes tuvieran pasantías o prácticas en el sector público o privado. Esto sí es algo que llama la atención,
que en la UNAM no existan este tipo de intervenciones de pasantías o espacios donde puedan poner en práctica los conocimientos los alumnos. En el CIDE sí, de hecho nosotros en el tercer trimestre de la maestría de políticas públicas teníamos una intervención organizacional, ¿no? Participábamos en alguna institución pública al menos 2 o 3 meses como para poner en práctica nuestros conocimientos. Y bueno, ¿cuál es la opinión de los estudiantes? Los estudiantes también fueron encuestados y ellos proponen también varios cambios al plan de estudios, ¿no? Ellos quieren incorporar nuevos temas, por ejemplo, un curso de análisis de datos cuantitativos, un laboratorio de metodología, cursos de técnicas econométricas, un curso práctico de ciclo presupuestario, también un curso especializado en evaluación de políticas, en fin, otros, digamos, proponen el aprendizaje de softwares especializados, ¿no? Quieren aprender R, Stata, SPS, Python, en fin, están demandando cada vez conocimientos más especializados que ellos han identificado como una ventaja comparativa o que pudieran ofrecerles una ventaja a la hora de querer posicionarse en el campo laboral, ¿no? También ellos han solicitado adquirir más habilidades de gerencia, de liderazgo, de planeación estratégica, etc. Y cuando nosotros les preguntamos sobre su opinión sobre las directrices pedagógicas, sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje que están recibiendo como parte de su formación en la maestría, pues ellos nos confesaron que la mayoría de las veces los profesores utilizan la estrategia de te voy a calificar con un trabajo final, un ensayo, un proyecto de investigación que me entregas al final de semestre, ¿no? Y la mayoría de las clases son tipo cátedra, o sea, el profesor se para enfrente del grupo, empieza a hablar 2 horas, 2 o 3 horas y nada más. Hay muy poca interacción, muy poco aprendizaje interactivo en esta maestría. Son escasos la aplicación de estudios de caso, del aprendizaje basado en la resolución de problemas, etc. Incluso, pues, otro de los instrumentos o de las estrategias utilizadas en esta maestría es el seminario, pero la verdad es un seminario, tal vez no son seminarios muy solventes, muy robustos, muy adecuados. Y en las entrevistas y sondeos de opinión, también la comunidad de la maestría identificó varias características del plan de estudios que quieren redefinir, reformular, profundizar en temas de evaluación con modelos económicos, introducir materias para el manejo de base de datos, mejorar las técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo, incorporar cursos especializados de georreferenciación, de manejo de sistemas GIS, el fortalecimiento de capacidades gerenciales, de planeación estratégica y desarrollar programas profesionalizantes. Entonces ellos también están de acuerdo en que esta es una necesidad que hay que atender, es un elemento que hay que introducir como innovador dentro de su plan de estudios. También, en particular, algunos alumnos opinaron que el campo de conocimiento de las políticas públicas requiere redefinirse. De manera particular, ellos señalaron que necesitan reforzar las áreas de evaluación y presupuestación por resultados. O sea, que se les ofrezca un curso especializado en evaluación y presupuesto por resultados. Está muy descuidado digamos, el área de políticas públicas de medio ambiente, de gobierno local, no es algo que se atienda dentro del plan de estudios de la maestría. Entonces, pese a que ellos, la mayoría viven en la capital, en la Ciudad de México, y a lo mejor no ven como una posibilidad de trabajo incursionar en municipios o en gobiernos estatales, de todas formas han visto que es algo que puede ofrecerles una ventaja comparativa. Entonces, están demandando este enfoque especializado en gobierno local. Políticas comparadas, como bien lo mencionó Jorge, se empieza a hacer una subdisciplina dentro del campo de las políticas públicas que está adquiriendo más demanda, que está adquiriendo mayor fortaleza. Y así como estudios especializados en ciencia y tecnología.
Y también han considerado necesario la incorporación de una línea de investigación o de una serie de materias, de cursos sobre la relación que hay entre las políticas públicas y el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, de los derechos económicos y sociales, etcétera. Algo que también adolece el plan de estudios actual. Entonces, bueno, nosotros como parte de ese comité revisor, evaluador del plan de estudios de esta maestría, pues tenemos todavía mucho trabajo por delante, ya tenemos ciertas líneas de trabajo y pues coinciden mucho con lo que ha venido platicando tanto Raúl como Gabriela como Jorge, ¿no? Y estas son pues algunas de las áreas en las que nosotros tenemos que comenzar a trabajar, ¿no? En las estrategias que tenemos que comenzar a diseñar para reformular el plan de estudios. Están demandando un enfoque de enseñanza más interactivo, más participativo. A lo mejor el uso de los estudios de caso puede ayudarnos a darle este enfoque más interactivo al proceso de enseñanza y aprendizaje que está ahorita vigente en esta maestría. También las estrategias de aprendizaje basadas en ambientes reales de trabajo. Como bien lo mencionó Raúl, esto pues puede ser el futuro de la enseñanza en el campo de las políticas públicas, ¿no? Ya tener mucho mayor porcentaje de horas de práctica, de estadías prácticas o de intervenciones organizacionales que le permitan a los alumnos poner en práctica sus conocimientos. No solo ya estar en un salón, en un ambiente de aula, sino ya en un trabajo más de laboratorio. Y también lo que identificamos que están demandando es el uso de simuladores informáticos que permitan, digamos, poner, bueno, como vivir en un ambiente real de toma de decisiones, como experimentar los efectos de la adecuada o de la mala toma de decisiones. Y eso, pues algunas escuelas en Estados Unidos ya van muy avanzados, tienen unos simuladores informáticos bastante avanzados que pues es deseable también replicar como parte de la reformulación de este plan de estudios. Bueno, pues yo lo quisiera dejar aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación, doctor Alejandro Navarro Arredondo. Se les reitera a los asistentes que pueden formular sus preguntas y comentarios en la sección de chat. Ahora bien, para finalizar el espacio de las intervenciones, tenemos la participación del doctor Alejandro Salazar Adams, quien es doctor en problemas económico-agroindustriales por la Universidad Autónoma Chapingo. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha dirigido varios proyectos y publicado artículos relacionados con la gestión del agua en revistas indizadas a nivel nacional e internacional. Es autor, coordinador de los libros titulados Fugas de agua y dinero, factores político-institucionales que inciden en el desempeño de los organismos operadores de agua potable en México, así también como del diverso titulado El agua en las ciudades del norte y Bajío de México, capacidad institucional y desempeño, ambos publicados por el Colegio de Sonora. Creó y dirigió la maestría en gestión integral del agua del Colegio de Sonora, incluso es integrante del cuerpo académico Gestión Integral del Agua y actualmente es profesor investigador en esta institución, el Colegio de Sonora. Muy buenas tardes, doctor Alejandro Salazar. Le cedo el uso de la voz. Buenas tardes. Creo que ya se escuchan, ¿sí? Bueno, pues gracias, Tere. Primeramente, bueno, quiero agradecer la invitación del doctor Peña para participar en este panel, que sirve además para dar la bienvenida a los alumnos de nuestra maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, lo cual les va a permitir darse una idea de lo que pueden esperar en sus cursos que están por iniciar. Y quiero agradecer también a los ponentes de la UAM que han hecho muy buenas aportaciones y señalando puntos que posiblemente, muy probablemente incorporemos, ¿no?, en nuestros propios planes de estudio y aquí en el Colegio de Sonora. Bien, siendo el tema la enseñanza y aprendizaje de las políticas públicas en México,
quiero aprovechar esta ocasión para platicar sobre este tema desde la perspectiva de mi experiencia docente en el Colegio de Sonora, que es una institución que, bueno, tiene la particularidad de solamente impartir cursos a nivel de posgrado, lo cual plantea tanto ventajas como retos que deben ser considerados al momento de diseñar un curso sobre políticas públicas. En el caso de un servidor, he sido docente del curso de análisis de políticas públicas desde el año 2008. Bueno, partiendo desde una definición de política pública, según Julio Franco Corso, que es uno de los libros que llevamos en el curso, como acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Pues bueno, de acuerdo con este autor, si no existe ni el interés público ni el análisis de estos problemas, bueno, dichas acciones no son políticas públicas, sino actos de autoridad únicamente. Entonces, para contar con elementos precisamente para hacer este análisis y la formulación de políticas con base en esta definición, el contenido del curso que nosotros impartimos en el colegio se hace en dos partes. Una primera parte en que se refiere al análisis económico de políticas públicas y una segunda parte en la que los alumnos ponen manos a la obra para poder hacer el diseño de una política relacionada con su tema de tesis, el cual en el caso de lo que es la maestría en ciencias sociales, pues ellos ya cuando llevan esta materia ya tienen identificado el tema de tesis que van a hacer. Entonces ya han hecho lecturas al respecto y cuentan con cierta información, conocimiento y familiaridad con el tema que van a abordar. Entonces, bueno, es importante señalar el hecho de que impartimos cursos a estudiantes que ya cuentan con cierto nivel de formación, porque son estudiantes ya de posgrado. Entonces, para esto, considero que siempre es importante tomar en cuenta los antecedentes estudiantiles de los alumnos, de manera que podamos sacar el mejor provecho de las pocas sesiones que siempre tenemos, ¿no? El tiempo realmente siempre pues, es corto, ¿no? Para la enorme cantidad de temáticas que abarca el campo de las políticas públicas, por ser precisamente un tema multidisciplinario, como mencionaban los compañeros de la UAM. En nuestro caso, el perfil de alumnos que recibimos es principalmente egresados de Derecho. Casi la gran mayoría provienen de esa área, y algunos otros del área de comunicación, unos cuantos del área de administración pública y otros cuantos de sociología. Entonces, dados los antecedentes de los alumnos, pues ellos ya cuentan con habilidades para el análisis de la factibilidad legal y política de las políticas, ¿no? Por las áreas en donde se han formado. Pero si bien cuentan con buena formación en estos temas, identificamos entonces que requerimos reforzar entonces el análisis económico de políticas públicas, que es un aspecto que no está cubierto por su formación previa. Esto pues les va a permitir manejar conceptos tales como el costo de oportunidad, para entender que cuando se lleva a cabo una política se le están destinando recursos que ya no van a estar disponibles para otras actividades. Por ejemplo, si destinas dinero a construir estadios de béisbol, pues estás destinando un recurso que ya no está disponible para vacunas o quimioterapias u otros aspectos importantes de la política pública. Otro elemento importante es el análisis costo-beneficio, que les permitirá hacer una evaluación de los proyectos planteados con base en la comparación del beneficio esperado, que además es una herramienta que les será útil para la evaluación de sus propios proyectos y finanzas personales, considerando el valor en el tiempo del dinero, lo cual, por cierto, nos señala una deficiencia generalizada en la educación en México, que es la ausencia total de educación financiera en todos los niveles de educación, excepto a quienes se dedican a áreas más específicas, ¿no? Entonces tratamos de subsanar también esta carencia. Bueno, el marco teórico entonces que
que les permitimos formar es que les provee también herramientas para identificar si se está atacando un problema de interés público, ¿no? Que requiere la intervención gubernamental a través de la identificación de las externalidades, o ubicar si la política en cuestión busca proveer un bien público o se trata de un bien que puede ser abastecido a través del mercado, en cuyo caso lo que corresponde es hacer como propuesta es eliminar las barreras para que a través de la libre competencia se dé el abasto del bien en cuestión. Asimismo, se proporciona un marco para la evaluación de efectos de las decisiones del gobierno, tales como la incidencia del salario mínimo sobre el desempleo o el control de precios y el desabasto de bienes y servicios en la economía. Finalmente, esta formación les permite ver cómo las personas reaccionan a incentivos de tal forma que contemplen en sus diseños o análisis de políticas si existen o no estos incentivos para obtener el resultado deseado por una determinada política, ¿no? Estableciendo una relación de causa y efecto entre estas variables. Ya en la segunda parte del curso, bueno, los alumnos elaboran la propuesta de política pública en la que se hace un análisis del problema a resolver, se van a buscar las relaciones causales que lo producen y se evalúan las factibilidades política, legal, ambiental y económica, para lo cual se les proveen diferentes herramientas de análisis a lo largo del curso y les hace pensar, reflexionar acerca de cuáles son los alcances de sus propuestas y las limitaciones y de los obstáculos que pueden comprometer la viabilidad de la misma. De esta manera ellos pueden tener una visión global del proceso de políticas públicas. Obviamente, pues en un curso es poco el tiempo para entrar a profundidad, pero al menos les provee una perspectiva más o menos amplia de la temática. Bueno, quiero comentar que además de este curso de análisis de políticas públicas, también imparto los cursos de estadística y el curso de econometría, lo cual permite a los alumnos mejorar sus habilidades en el manejo de datos, que es un elemento indispensable para el análisis de políticas públicas, ya que permite fundamentar las decisiones sobre la base de información disponible, que actualmente es una enorme área de oportunidad, ya que se cuenta con muchos datos publicados por INEGI y por otras instituciones, las cuales se encuentran, en mi opinión, bastante desaprovechadas. Decía el economista Hal Varian hace algunos años que la estadística era la ciencia sexy del siglo XXI, ya que habría mucha información disponible, pero escaso talento para analizar los datos. Y tuvo razón, ya que es una área actualmente con mucha demanda, solo que ahora le llaman ciencia de datos o machine learning. Por tanto, se requiere incrementar el uso de estas herramientas estadísticas y enseñar a los alumnos a usar software como R, que es ampliamente utilizado, es muy poderoso y además es gratis. Lamentablemente, en los programas de licenciatura de donde provienen nuestros alumnos, no reciben una buena formación en el área matemática. Sin embargo, generalmente recibimos buenos alumnos muy motivados y me consta que son capaces de analizar los conceptos estadísticos y son capaces de escribir código, implementar, aplicar rutinas en software estadístico, específicamente R, que es el que usamos. Y en este caso lo importante es propiciar un ambiente de colaboración en donde los alumnos más adelantados apoyen a sus compañeros para complementar al profesor en la solución de sus dudas. Yo lo he visto esto en práctica y nos funciona. Entonces, un punto importante aquí es que hay que dejar de subestimar la capacidad para el razonamiento matemático de nuestros alumnos y educarlos para aprovechar mejor los recursos estadísticos disponibles actualmente para poder fundamentar mejor los análisis y propuestas de políticas públicas. Bueno, ya para terminar, bueno, quiero nuevamente agradecer la participación de los ponentes de la UAM, que como pueden ver, coincidimos en muchos aspectos, ¿no? de los temas que se deben enseñar en la materia. Y pues a mí en lo personal me ha parecido bastante productiva esta reunión y bueno, pues con esto doy por finalizada mi participación y muchas gracias.